reflejo. Si prefería que les diera una mano con algo de recursos o con algo de juicio ejecutivo, y me dijo que preferían con juicio ejecutivo. O sea, los profesores, se ve que el tema de recursos lo agotarán ellos. No sé si están teniendo clases con el doctor Verdi. Tuvimos Sí, ¿no? ayer. Claro. Bueno, pero también van a tener mañana. Se les Te activó silencio, el micrófono, profe. profe. Sí, perdón, me silencié, es verdad. Entonces vamos a tratar de ver lo que podamos de proceso ejecutivo, porque me dijo que le diera una mano con eso, ¿sí? Ustedes más o menos, ¿qué es lo que vieron de demanda ejecutiva y demás? Pero de eso Esta vimos bolilla. ¿Todo casi ya? todo. Es con García Arena eso y quedaba solo la parte de... ¿cómo es que dijo esto? Las Ejecución ejecuciones hipotecaria, especiales. prendaria. Eso que dijo que lo iba a dar el lunes García Arena. Este otro lunes que viene. Bueno, en Claro, todo el caso, de 27. última lo que hacemos es hablar, aunque sea un poco, de ese tipo de ejecuciones. Yo pensé que todavía les quedaba la parte de ejecución forzada. No, o sea, lo que va a dar él es lo de subasta. Lo que queda para que supuestamente lo tenemos que leer nosotros es lo de ejecuciones especiales. Claro, Claro, dijo que lo leyéramos y le preguntábamos. Cualquier cosa. Subasta lo van a ver con él el lunes. Claro, él dijo como que agotaba el tema en Bien. la clase que seguía. Está bien, está bien. Bueno, no, si él va por eso, entonces no hay inconveniente, porque no tengo problema entonces en que veamos si quieren alguna de las ejecuciones especiales, como para que si tienen alguna duda me la pregunten, ¿ok? Bueno, vieron que el código habla de las ejecuciones especiales, digamos, en la última etapa, y particularmente dice, digamos, les da un marco, dice que el proceso que se va a aplicar a estas ejecuciones especiales es el mismo que nosotros vimos con el juicio ejecutivo común, ¿sí? Con dos salvedades, dice el código. El primero, relacionado a las defensas, es decir, ustedes van a ver en este tipo de ejecuciones que lo que están limitadas son las defensas que puede ejercer el demandado. Y la segunda cuestión tiene que ver con la prueba. Fíjense que ustedes van a ver que no está permitido el producir prueba en extraña jurisdicción. Quiere decir que la prueba que debe producirse en el proceso tiene que ser dentro de la jurisdicción donde se encuentre la ejecución hipotecaria tramitando. No habilita la posibilidad de producir prueba en extraña jurisdicción. Excepto que, digamos, se trate de una prueba fundamental para el desarrollo del proceso y el juez específicamente la admita. Ambas circunstancias, tanto la primera como la segunda, tienen como objetivo no solo, digamos, restringir el trámite del proceso. O sea, la idea, en este caso, de ambas limitaciones tienen que ver con esto de que tanto la ejecución hipotecaria como la prendaria sean más limitadas en el tiempo. Ustedes imaginan que la posibilidad de amplitud probatoria o el producir prueba en extraña jurisdicción, lo que podría lograr es prolongar el tiempo del desarrollo del proceso ejecutivo. Por eso la limitación. Lo mismo el tema de las defensas. O sea, las defensas se encuentran limitadas justamente para evitar demoras, digamos, en la tramitación del proceso. Teniendo en consideración, en ambos casos, tanto en la hipotecaria como en la prendaria, el legislador cuando le pone estas limitaciones, que no estamos frente a un título convencional, porque si bien es un título creado por las partes, no tanto la hipoteca como la prenda, o sea, las partes celebraron un contrato por el cual, digamos, constituyeron este tipo de créditos, lo cierto es que en ambos casos se trata de un instrumento público. Un instrumento público que se encuentra debidamente inscripto, sea en el registro del automotor para el caso de la prenda o en el registro de la propiedad inmueble para el caso de la hipoteca. ¿Se entiende? Entonces, partiendo de la base que estamos frente a un documento, un instrumento ejecutivo que deriva, digamos, de un instrumento público, es que aparecen estas limitaciones para el desarrollo de ese proceso. Bueno, en el caso de la ejecución hipotecaria, ustedes van a ver que el inicio de la ejecución hipotecaria es exactamente igual en cuanto a la demanda ejecutiva que el resto de las demandas, digamos, con lo que van a tener que acompañar, básicamente es el título, en este caso la constitución de la hipoteca. ¿Sí? El título
para poder proceder ejecutivamente tiene que tener los requisitos del 518, que ya los vimos largamente, y digamos la hipoteca, o sea la escritura hipotecaria tiene que bastarse a sí misma, ¿sí? Entonces debe surgir de la hipoteca todas las condiciones para que ustedes puedan realizar la ejecución. En este caso, la legitimación pasiva, o sea, la indicación del deudor en forma clara y precisa, el domicilio del deudor, el monto, o sea, el monto líquido, fácilmente liquidable, por el cual se procederá ejecutivamente, y obviamente tiene que ser de plazo vencido, como consecuencia de la mora en el pago por parte del ejecutado, haber incurrido en mora y a partir de eso tener, digamos, viable la posibilidad de ejecutar, porque justamente se da este requisito de la exigibilidad, ¿sí? Entonces, con esas condiciones se va a poder proceder ejecutivamente. ¿Qué es lo que va a hacer el juez en el primer despacho, aun cuando ustedes no lo hubieran pedido? Lo primero que va a hacer es pedir, intimar, o sea, librar el mandamiento, va a ordenar, el libramiento de la intimación de pago y citación para oponer excepciones, pero además va a ordenar la inscripción de un embargo en el registro de la propiedad por el monto ejecutado más lo presupuestado para gastos. O sea que, ¿por qué? Y porque ustedes se acuerdan que cuando ustedes vimos también el juicio ejecutivo, dijimos que no se puede continuar con la ejecución adelante en determinados aspectos si no tenemos un embargo trabado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no puedo proceder a la parte de la subasta si no tengo previamente un embargo. En este caso puntual, existiendo la hipoteca, igualmente el juez va a disponer la medida de embargo justamente para luego poder proceder a la subasta de ese inmueble, ¿sí? Entonces, en el primer despacho se libra la intimación de pago y se ordena la inscripción del embargo respecto del bien, hipotecado obviamente, y se va a solicitar también un informe al registro de la propiedad para que diga si existen otras medidas cautelares trabadas con relación al mismo inmueble, y también un informe acerca de la titularidad del bien, ¿sí? ¿Eso por qué? Y porque vamos a ver qué ocurre al momento de la subasta con relación a la titularidad y a la posible existencia de otros acreedores hipotecarios, ¿sí? Ustedes piensen que la hipoteca puede constituirse en varios grados, es decir, que podría haber un acreedor hipotecario que tenga una primera hipoteca constituida en primer grado y otro distinto que la tuviera en segundo, y no necesariamente el que está ejecutando es el que inscribió en primer término, podría también estar ejecutando el que inscribió en segundo término. Por eso es que se le va a solicitar al registro de la propiedad que informe otras restricciones al dominio que pudiera tener el bien, es decir, la inscripción de otras hipotecas u otros embargos, y por otro lado también un informe de dominio respecto de la titularidad, quién se encuentra inscripto al momento de la ejecución de la titularidad del inmueble. Entonces, como ustedes ven, el mandamiento que va a librarse al domicilio del deudor va a ser únicamente por dos cuestiones, que es la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, porque el embargo ya ocurre con motivo del primer despacho y con motivo del libramiento que va a hacer el juez al registro de la propiedad, ¿sí? Esa intimación se va a practicar, al igual que vieron ustedes hasta ahora, al domicilio del deudor. Tengan en cuenta que el juez competente es el juez competente determinado por el domicilio donde se encuentre el inmueble, ¿sí? O sea, el juez competente va a ser el del lugar donde se encuentre efectivamente el inmueble. Podría pasar, porque no deja de ser un acuerdo de partes, que las partes hayan acordado en la constitución de la hipoteca la fijación de un domicilio especial a los efectos de la ejecución de esa hipoteca. Y entonces, tratándose en definitiva de una cuestión disponible para las partes, porque es una cuestión, digamos, de competencia territorial, podría operar la prórroga de competencia en la medida en que en el contrato de constitución de la hipoteca hubieran pactado, digamos, la jurisdicción en otro domicilio. Pero si no dice nada la hipoteca con relación al pacto de domicilios, va a ejercer juez competente el del lugar donde se encuentra el inmueble, ¿sí? Bueno, la intimación entonces dijimos se hace en el domicilio del deudor, y por eso hicimos este comentario, y el deudor queda entonces citado para oponer excepciones. Las excepciones las va a tener que oponer, al igual que en el otro caso, en un solo escrito,
el plazo que tiene para oponer excepciones es de 5 días, con la ampliación legal que corresponde en relación a la distancia y por el domicilio del deudor, y como vimos o hicimos un comentario recientemente, el deudor va a tener limitada la posibilidad de ejercer su defensa a determinadas excepciones que son las que están contempladas en el Código de Procedimiento, ¿sí? ¿Cuáles son estas excepciones que va a encontrar limitación? Bueno, puede oponer la excepción de incompetencia, la de falta de personería, la de litispendencia, ¿sí? Omite mencionar el inciso 4, este artículo, con lo cual tanto la falta la inhabilidad de título y la falsedad de la ejecutoria no están previstas para este tipo de ejecución, sino que quedan descartadas. Y después menciona el código la posibilidad de oponer la prescripción, el pago total o parcial, la quita, la espera y la remisión. También ahí vemos alguna limitación, y la cosa juzgada. Acá también vemos alguna limitación en cuanto a estas excepciones porque el artículo 542 habla de la compensación, por ejemplo, que no está contemplada en este tipo de ejecución, ¿sí? Entonces, repasando, van a poder oponer la del 542, inciso 1, 2 y 3, 4 no, van a poder oponer prescripción, pago, total o parcial, quita, espera o remisión y cosa juzgada. Esas son las excepciones admisibles en la ejecución hipotecaria. Lo que también dispone la ley es que además de estas excepciones van a poder oponer la del 543. ¿Cuál es la del 543? La nulidad de la ejecutoria. ¿Se acuerdan que la nulidad de la ejecutoria podía basarse en 2 circunstancias puntuales? La primera, el no haberse llevado a cabo legalmente o como corresponde la intimación de pago, ¿sí? Siempre que el deudor pagara o pusiera excepciones, etc. Y la segunda posibilidad es que no se hubiera hecho legalmente la preparación de la vía ejecutiva, ¿sí? Siempre que el deudor también negara la deuda, la condición de locatario o el cumplimiento de la condición, etc. ¿sí? Entonces, las del 543 quedan vigentes a los efectos de la ejecución hipotecaria. E introduce el tema de la ejecución hipotecaria una excepción que nosotros hasta ahora no vimos, o sea, todas estas las vimos, ustedes la tienen clara, saben a qué me refiero, conocen perfectamente de qué tipo de excepciones estamos hablando. Pero si ustedes ven, la hipoteca tiene una que es especial de la hipoteca, ¿sí? Que también la tiene la prenda, que es la caducidad. El código prevé que dentro del plazo para oponer excepciones, puede oponerse como excepción la caducidad de la inscripción de la hipoteca. ¿Sí? Para eso ustedes tienen que remitirse al Código Civil, ¿sí? Donde determina cuál es el plazo de caducidad de inscripción de la hipoteca. Y en ese caso es el artículo 2210 del Código Civil y Comercial, que establece que la hipoteca, digamos, caducará a los 35 años desde su inscripción, ¿sí? Excepto que sea reinscripta. O sea que para evitar la caducidad de la hipoteca, el acreedor hipotecario debe reinscribir la hipoteca. Algo similar a lo que ocurre con las medidas cautelares de embargo. ¿Se acuerdan que también tienen un plazo de caducidad de 5 años? Y que para lograr que ese embargo continúe trabado, necesariamente ustedes tienen que ordenar o peticionar la reinscripción. Bueno, acá el plazo que establece el Código Civil para la inscripción de caducidad, de la inscripción de la hipoteca es de 35 años, de acuerdo al 2210 del Código Civil. Igual acá les hago una salvedad, y es que el Código Civil y Comercial vino a modificar el plazo que se establecía con anterioridad en el Código de Vélez-Arfiel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código de Vélez-Arfiel contenía un plazo diferente a este de 35 años. Entonces, hay una disposición del registro, una disposición del Ministerio de, creo que es, se me fue, ya me voy a acordar, de Justicia, no, Inspección de Justicia, bueno, ya me voy a acordar, que establece, que le da un límite, digamos, al tema de la caducidad, digamos, que establece un plazo a partir del cual rige este plazo de los 35 años de la caducidad. Esa disposición es la número 12 del año 2021 y establece que
aquellas inscripciones que se hubiesen realizado con anterioridad al mes de septiembre del 2016, o sea, las hipotecas que se hubiesen inscrito con anterioridad al mes de septiembre del 2016, el plazo de caducidad continuará siendo de 20 años, que era el plazo que establecía el Código de Vélez, ¿sí? Aquellas hipotecas cuya inscripción se realizara con posterioridad al 15 de septiembre del 2021, el plazo que rige es el de 35. Entonces, ustedes, para ver si efectivamente pueden o no argumentar la caducidad de la inscripción de la hipoteca, deben ver si la misma sufrió alguna reinscripción y cuál es el plazo, digamos, que ocurrió desde el momento en que la misma se inscribió. Con anterioridad a septiembre del 2021, 20 años, con posterioridad 35. Bueno, entonces esa excepción es característica de este tipo de procesos, como decimos. Hemos visto que no hay otra excepción de caducidad en las reglas generales, ni en el 542 ni en el 543, no es una excepción que tengamos vista, sino que es particular de la ejecución hipotecaria, justamente porque tiene que ver con la inscripción de esa hipoteca que se realizó en el registro de la propiedad. ¿Estamos? Entonces, a partir de septiembre del 2021, el plazo que rige es el de 35 años, que es el contemplado en el 2210 del Código Civil y Comercial. Bueno, una vez que se oponen las excepciones o se resuelven las excepciones, tengan en cuenta también que el deudor tiene, como dijimos, no solamente limitada la posibilidad de oponer excepciones, sino que además va a tener limitada la prueba, porque dijimos que no puede producir prueba en extraña jurisdicción, y aquellas que se funden en el pago, la quita, la espera o la remisión, van a tener que tratarse de un instrumento público o un instrumento privado, ¿sí? Cuya firma sea atribuida al deudor o a su representante legal con poder o mandato suficiente, y esa firma va a tener que estar reconocida dentro de la ejecución, o sea, con motivo de la apertura a prueba en esta ejecución. Eso significa que quien oponga el pago, la quita, la espera, lo que fuera, va a tener que acompañar un documento escrito y a su vez va a tener que ofrecer la prueba pertinente. En el caso de que se trate de un instrumento privado que no tiene firmas certificadas, va a tener que ofrecer como prueba, ¿cuál? Caligráfico. La pericial caligráfica. En ese caso, recuerden que al deudor, ¿sí? En este caso, le corresponde la prueba de la veracidad de los dichos que invoca, con lo cual la producción de la prueba descansa en el excepcionante, es decir, quien opone la excepción es el que debe probarla. En este caso, si opone, por ejemplo, el pago y acompaña un instrumento privado respecto de eso, un recibo, va a tener que acreditar que la firma inserta en el recibo le corresponde al acreedor o a su mandatario con mandato suficiente, ¿sí? Entonces, en ese caso va a tener que ofrecer la prueba pericial caligráfica, como bien decís. Bueno, entonces, piensen entonces la limitación que tenemos en cuanto a la prueba. Producida la prueba o vencido el plazo de la prueba sin que esta se produjera, el juez va a dictar sentencia de trance y remate, y a partir de allí rigen los mismos lineamientos que nosotros vimos con relación a las ejecuciones comunes, ¿sí? O sea que todo el proceso de ejecución se aplica en las mismas condiciones a este tipo de títulos, ¿sí? La única salvedad que también les hago con relación al proceso de ejecución, pero que seguramente ustedes lo vieron, es que el acreedor hipotecario puede pedir una ampliación de la base. ¿Eso lo vieron? Bueno, si no, yo les hago el comentario, después lo van a ver seguramente con el doctor García Arena el lunes. Y es el siguiente: ustedes vieron que los inmuebles se subastan con base. ¿Cuál es la base, ¿sí?, respecto de la cual sale ese inmueble a la venta? Ese inmueble a la venta sale por las 2/3 partes de la evaluación fiscal, ¿sí? Es decir, cuando se vende un inmueble, el inmueble no se vende sin base, se vende con base. Significa que no se van a aceptar ofertas por debajo de la base fijada por el juez. La base viene a ser algo así como un mínimo, como un piso de venta, ¿está? ¿Cuál es ese piso de venta que se establece para los inmuebles en general? No estamos hablando de la ejecución hipotecaria, sino para los inmuebles en general, las 2/3 partes de la evaluación fiscal, ¿sí? Entonces,
La salvedad que corresponde hacer al tema de la ejecución hipotecaria es que el acreedor hipotecario que tiene un crédito va a poder solicitar la ampliación de esta base, ¿sí?, como mínimo al importe de su crédito. ¿Me entienden? Vayamos a un ejemplo. Supongamos que vamos a subastar un departamento X, ¿sí? Y le pedimos a ARBA que nos informe la evaluación fiscal de ese departamento. Y ARBA dice que el departamento vale, por decir cualquier cosa, 1 millón de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Las 2/3 partes de la evaluación fiscal, si dividimos entre 3, las 2/3 partes son 75.000. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿cuál sería la base de subasta de este bien? Serían 750.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que el acreedor hipotecario tiene una hipoteca por 1,5 millones de pesos. Aplicado la regla que yo les dije, ¿qué es lo que él puede solicitar? Que se amplíen los 750.000 a 1.500.000 pesos. Exactamente. O sea, que le Eso cubran es la deuda. ¿Eh? Que le cubran la deuda. Exactamente. Lo que él puede pedir es la ampliación, que no le está permitido a ningún otro acreedor. Por eso digo, estoy marcando las diferencias, ¿sí? Es que justamente se amplíe la base por la cual sale a subasta como mínimo en el importe de su crédito. Por eso él ahí puede pedir que como mínimo, digamos, se respete el importe de su crédito como base de la ejecución hipotecaria. Esa, digamos, es la otra cuestión que ustedes van a encontrar diferente a otro tipo de acreedores que no tienen documentada la deuda de esta manera, que va a poder pedir justamente la ampliación de la base del inmueble que sale a subasta por el monto de su hipoteca, el monto de su crédito. Y finalmente, la última cuestión que van a tener en cuenta es que el inmueble esté hipotecado no significa que el deudor, digamos, haya podido transmitir ese inmueble, ¿sí? Y entonces podría pasar que el inmueble esté en cabeza de un tercero, no del acreedor hipotecario. O sea, que no sea el acreedor hipotecario, que no sea el deudor hipotecario el que conserva para sí el inmueble, sino que lo haya transmitido a un tercero. Obviamente el tercero que adquiere ese inmueble lo adquiere con la hipoteca. ¿Estamos? Si luego esa hipoteca es ejecutada, como en el caso que nosotros estamos analizando o viendo, lo que va a corresponder es que se le libre una notificación al tercero titular de dominio, ¿sí?, una vez dictada la sentencia de trance y remate, ¿sí?, diciéndole que se le otorga un plazo determinado para que pague la deuda ejecutada o en su defecto entregue el inmueble bajo apercibimiento de continuarse la ejecución también contra él. Eso quiere decir que, dictada la sentencia de trance y remate, y a partir, vieron que nosotros les comenté recién que a partir del primer despacho el juez va a ordenar la inscripción del embargo y dijimos va a pedir un informe para determinar si hay otros acreedores, hipotecarios, otros embargantes, y a su vez va a pedir un informe de dominio respecto del bien para establecer la titularidad. Bueno, para eso es que pasa eso. O sea, eso ocurre en esta primera etapa del proceso justamente para que luego de la sentencia de trance y remate pasada en autoridad esta de cosa juzgada, el juez pueda intimar a este tercero, que es adquirente del inmueble, ¿sí?, a que pague la deuda o le establece un plazo para que desocupe el inmueble bajo apercibimiento de continuarse la ejecución también contra él. Por eso es justamente que el juez en ese primer despacho pide este informe de dominio para conocer, digamos, la titularidad del bien, para poder hacerla extensiva para el caso de que no desaloje ni pague la ejecución al tercero que figurase como adquirente de la propiedad en el registro en el registro de la propiedad. Lo demás, chicos, aplican exactamente las mismas condiciones que analizamos nosotros para el juicio ejecutivo. Esas, digamos, son las diferencias que van a encontrar con relación a la ejecución hipotecaria. ¿Tienen alguna duda? Ese plazo que se le da al tercero poseedor, más o menos, ¿cuánto es? ¿10 días, por ahí? ¿O más? No, más no. Te diría, Melanie, que de 5. Porque, digamos, son plazos cortos relativos a que el tercero que compra la propiedad
sabe perfectamente la existencia de la hipoteca, porque cuando pedís el informe de dominio para comprar la propiedad, la hipoteca aparece, con lo cual el tercero conoce la existencia de la hipoteca. Entonces, en esa circunstancia es obligado solidario junto con el titular anterior, con quien constituyó la hipoteca. Entonces, el juez le va a otorgar un plazo para que él pague o para que desaloje, ¿sí? Y si no desaloja ni paga, la ejecución se continúa también contra él. ¿Eso sabes para qué es? Para que una vez que ese inmueble se venda en la subasta, ¿sí?, se lo pueda desalojar. Porque si no, imagínate que el acreedor hipotecario tendría que iniciar un desalojo, ¿sí?, del tercero, porque cuando la demanda está dirigida contra el titular registral y es el titular registral el que está en posesión del bien, o sea, lo tiene para sí el bien, ustedes van a ver cuando vean la ejecución forzada que corresponde que se libre simplemente un mandamiento de desahucio, O sea que cualquier cuestión que tenga que ver con la ocupación del bien va a ser a través de un mandamiento de desalojo. No vamos a, digamos, el juez no va a ordenar que se tramite un proceso para desalojar al deudor, ¿se entiende? Sino que simplemente se va a liberar un mandamiento para desalojarlo. Y como mucho, cualquier argumentación que tenga tramitará por vía incidental, no es que se va a promover un desalojo. Bueno, acá piensa que el ejecutado no es el mismo que está en posesión del bien, porque como lo compró el inmueble, ¿sí?, entonces, justamente para que el día de mañana pueda realizarse ese desalojo en forma sencilla también a través de un mandamiento, es que se lo trae al proceso en esta instancia para que o desaloje o pague o se le haga extensiva la ejecución, con lo cual pueda desalojárselo también a través de un mandamiento de desahucio. Por eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, de esto no, profe. Vieron que no es difícil. Esta parte. Esta parte. Que hay una parte que sí es difícil. No, a ver, nada es difícil, lo que sí es largo. Ya lo hablamos eso. Difícil no es tedioso. nada. Es tedioso. Claro. Bueno, en cuanto a la ejecución prendaria, ustedes van a encontrar dos tipos de ejecuciones prendarias. La prenda civil, ¿sí?, y la prenda comercial y con registro. ¿Está? De la que el código normalmente menciona, el Código de Procesal Civil y Comercial, es la prenda con registro, ¿sí? ¿Cuál es la prenda con registro? Funciona muy similar a lo que acabamos de hablar con la hipoteca, es decir, las excepciones admisibles son las mismas que nosotros acabamos de decir y rigen las mismas condiciones, tienen limitación en cuanto a las excepciones y tienen limitación en cuanto a producir prueba fuera del radio de la jurisdicción donde tramita la ejecución prendaria. ¿Ustedes saben lo que es una prenda? Porque una hipoteca saben, ¿una prenda también? Sí. En realidad, la prenda es una garantía. La prenda es una garantía de pago. O sea, se garantiza a través de la constitución del contrato prendario, ¿sí?, el cumplimiento de una deuda. Si se contrae una deuda y se otorga como garantía esta prenda. Esta prenda se inscribe en el registro de la propiedad, pero en este caso automotor. La que habitualmente vemos es la prenda del registro del automotor y, digamos, se inscribe, al igual que la hipoteca, en el registro de la propiedad, en este caso la propiedad del vehicular. En el registro de la propiedad automotor se inscribe la prenda. Las excepciones admisibles son exactamente las mismas, pero la prenda con registro, es decir, la prenda registrada en el registro del automotor, tiene como diferencia con relación a la intimación de pago y embargo que se dispone en la ejecución hipotecaria, que en el caso de la prenda podemos solicitar junto con el embargo, ¿sí?, el secuestro del bien. Ustedes vieron que en todas las ejecuciones que nosotros analizamos hasta ahora, no hay desapoderamiento. El desapoderamiento de los bienes del deudor ocurre recién en la etapa de subasta propiamente dicha, es decir, una vez que se designa el martillero,
se ordena un mandamiento para poner en posesión de los bienes al martillero. E incluso podría realizarse la subasta de un bien inmueble siendo ocupado este todavía por el deudor. Sí, como dijimos recién, se hace a través de un mandamiento. Bueno, acá la prenda habilita la potestad o la posibilidad de pedir, además de la inscripción del embargo, ya con el primer despacho, ¿sí? Además del embargo en el registro del automotor, también el secuestro del bien. ¿E imaginan por qué prevé la posibilidad del secuestro del bien? Pues si es un auto se va. Más que porque se va, ¿qué le puede pasar? Lo pueden dañar. Sí, lo pueden romper, lo pueden Claro. hacer chocar, todo un montón de cosas. Porque en realidad la que es con registro es la que el acreedor no tiene la posesión del bien, porque la sin registro es como que directamente en la prenda se lo dan al acreedor. Exactamente. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, en la medida en que tiene la prenda, digamos, inscripta y la prenda con registro inscripta, el deudor podría no solamente hacer desaparecer el bien, sino además no cuidarlo lo suficiente. Por ejemplo, dejar de pagar el seguro sin ir más lejos, ¿no es cierto? Y que el vehículo se pierda para el acreedor, con lo cual se le estaría perdiendo también la garantía. ¿Sí? Entonces, lo que la ley permite en este caso es que además del embargo, o sea, es potestativo, no es que sí o sí ocurre, ¿sí? No es que el juez va a ordenar el embargo y el secuestro, no, lo que digo es, el acreedor está habilitado a pedirlo, ¿sí? El embargo y el secuestro del vehículo, ¿sí? Para evitar justamente el deterioro, la pérdida y demás, que en definitiva el vehículo es lo que constituye su garantía, ¿sí? Bueno, digamos, de diferente de lo que vimos hasta ahora es eso, la potestad en este caso del acreedor, de pedir, además del embargo, el secuestro. Después, en lo demás, aplican las mismas reglas que acabamos de decir, con relación a las excepciones admisibles son exactamente las mismas. Y, bueno, no me acuerdo que tenga que decirles nada más con relación a eso. No hay otra diferencia importante o que merezca un comentario respecto de la ejecución prendaria. En lo demás, aplican las mismas reglas que dijimos recién. ¿Alguna duda? Yo sí, pero no de esto. De lo que habíamos hablado el jueves pasado, a ver si podía hacer como un chiquitito de lo que es el juicio, o sea, las partes. ¿Se acuerda que habíamos mencionado lo de las etapas para ordenarlo mejor? Sí. De todo el juicio ejecutivo en general. Y sí. Bueno. Si no es mucho pedir, si no, no pasa nada. No, es una tontera. El juicio ejecutivo en general tiene 3 etapas, que las podemos ver bien determinadas además, ¿sí? Una primera etapa destinada al conocimiento, que puede arrancar con directamente la demanda ejecutiva o con la preparación de la vía si tenemos un título incompleto. ¿Está? Entonces arranca con la preparación de la vía o con la demanda ejecutiva. Esa primera etapa se extiende, ¿sí?, hasta el momento de la terminación de la etapa de prueba. ¿Por qué? Porque es toda la etapa de conocimiento del juicio ejecutivo, ¿sí? Donde se plantea cuál es el instrumento que se va a ejecutar, donde le corresponde al deudor ejercer su defensa, ¿sí? Y donde pueden producirse pruebas o no, dependiendo de si el magistrado decide que las excepciones van a tramitar como de puro derecho o que se va a producir prueba respecto de las excepciones opuestas. ¿Está? Es una etapa de conocimiento del juicio ejecutivo. Es una etapa limitada, porque las excepciones, acuérdense, que únicamente pueden oponerse las contenidas en el código, ¿sí? Quiere decir que la enumeración es taxativa. Entonces, es una etapa de conocimiento, pero limitada. ¿Está bien? La segunda etapa va a aparecer con la sentencia de trance y remate, ¿sí? Y todos los recursos que contra esa sentencia corresponden. Incluso la ampliación de la sentencia a periodos no contemplados en la demanda originaria. ¿Está? Entonces, esta segunda etapa nos va a abarcar la sentencia de trance y remate, donde el juez toma una resolución, los recursos que corresponden contra la sentencia de trance y remate, ¿se acuerdan los recursos que, para que sean procedentes esos recursos, sí o sí se tuvieron que oponer excepciones, ¿sí? La ampliación de esa sentencia que podría ocurrir como consecuencia de
los nuevos vencimientos que ocurran cuando se trata de obligaciones periódicas, como podría ser la alocación o las expensas, ¿está? Hasta que esa sentencia de trance y remate pase en autoridad de cosa juzgada. Esa sería la segunda etapa del proceso ejecutivo. Y la tercera y definitiva es la que empieza con el decreto de venta. Obviamente que para ir a la tercera sí o sí tenemos que tener un embargo, porque si no, no podemos continuar, y se inicia con el decreto de venta. Se inicia cuando la sentencia de trance y remate pasó en autoridad de cosa juzgada y se inicia, digamos, la etapa de ejecución forzada propiamente dicha. Entonces, esa etapa se inicia con el dictado del decreto de venta de los bienes. Y a partir de ahí empieza la tercera etapa. En esta etapa se van a designar el martillero, se van a proceder a convocar a los martilleros, a la parte y demás, a los terceros y demás para la subasta del bien. Se va a abrir la famosa subasta, se va a ordenar, digamos, que se venda en esta pública subasta, va a tener como resultado después una aprobación esa subasta, se va a determinar quién es el comprador de los bienes que se subastaron, y a partir de ahí también se va a liquidar esta ejecución, ordenándose el pago al acreedor correspondiente, se van a saldar impuestos, tasas y contribuciones que deba lo que se hubiese subastado, ¿sí? Pero claramente se ven esas tres etapas. Una primera de conocimiento limitada, ¿no? De conocimiento limitado a las excepciones, que se inicia con la preparación de la vía o con la demanda ejecutiva. Una segunda que aparece con la resolución de la sentencia y con los recursos que contra ella caben, pero en esa etapa también metemos la posibilidad de ampliación de esa sentencia a periodos nuevos y, como dijimos, aquellas cuestiones que tengan que ver con la apelación. Y una tercera, cuando ya la sentencia de trance y remate pasó en autoridad de cosa juzgada, cuando si se opusieron recursos, si se interpusieron recursos, ya se pronunció la Cámara, ya no hay recursos posibles y entonces se comienza con la etapa de ejecución forzada. Es muy sencillo de esquematizar, ¿sí? Tengan en cuenta eso que digo, es o demanda ejecutiva o preparación de vía, el acto de los más importantes porque traen la nulidad, la intimación de pago, embargo y citación para la defensa, las tres posibilidades, excepto que el embargo lo hayamos hecho antes y entonces tenemos dos, ¿sí? Que es intimación de pago y citación para la defensa, la oposición de excepciones dentro del plazo establecido, la prueba de las excepciones que le corresponde al demandado, y esa se cierra en nuestra primera etapa cognitiva. Segunda, la sentencia de trance y remate, donde el juez resuelve apelación contra esta sentencia, que sí o sí tuvo que haber excepciones, porque si no es inapelable para el ejecutado, para quien promueve la ejecución, esa sentencia es apelable siempre, pero no para el ejecutado, tuvo que haber opuesto excepciones sí o sí. Se prevé también la ampliación de esa sentencia para nuevos periodos, como dijimos, y el trámite de los recursos en segunda instancia respecto de los que se hubiesen deducido contra la sentencia de trance y remate. Termina esta etapa cuando esa sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Ya hablamos también de la posibilidad de oponer recursos extraordinarios contra esta sentencia, y yo les dije que en principio no, porque siempre existe la posibilidad de discutir lo resuelto por el magistrado en un proceso ordinario posterior, a excepción que lo resuelto tenga la definitividad suficiente, que ustedes ya deben haber visto y analizado con el doctor del Cerro, como para permitir la posibilidad de un recurso extraordinario. Pero si no, terminan en general en la Cámara de Apelaciones, porque no es viable interponer recurso extraordinario, porque justamente no es sentencia definitiva de juicio ordinario sumario. Y finalmente la última etapa que nace con la declaración de venta de los bienes, la iniciación de la etapa de la ejecución forzada. Y esa ejecución forzada termina cuando se le hace el pago al acreedor, la entrega del bien al tercero comprador en la subasta, y se ordena, digamos, el juez ordena las inscripciones correspondientes en los registros. La inscripción a nombre del nuevo titular y el levantamiento de las medidas que tuviera ese inmueble con motivo de la ejecución, ¿no es cierto? Pero si lo esquematizás así, Josefina, te va a ser fácil. Sí, ahora va mejor. Ubicar cada cosa en qué lugar va. Sí, sí. Justo hablaba de eso con el proceso sucesorio, que le dije igual la vez pasada, así que ahora ya lo tengo como más ordenado también.
Gracias. Claro, porque es más sencillo cuando uno lo esquematiza Sí. también en la cabeza, ¿no? Yo prefiero el esquema y las partes, digamos, generales, ir poniéndolas como en el esquema que ya tengo. Entonces esto me viene perfecto como para poder Claro, ordenarme claro, mejor. no, lo entiendo. Es que aparte, cuando uno le pregunta, es muy importante lo que vos decís, porque cuando uno pregunta alguna cuestión en un examen, una de las cosas que uno se da cuenta a veces cuando estudian o no, porque vos podés saber puntualmente lo que yo te estoy preguntando o no, pero que estén ubicados en el proceso, la forma del proceso, etcétera, nos hace saber que sí saben, capaz no tienen claro una cosa puntual del proceso, pero cuando vos tenés esquematizado el proceso generalmente, te es más fácil encontrar la respuesta a lo que te están preguntando, que cuando no. Sí, obvio. Por Pero eso si vos también. no sabés que las excepciones son antes que la apertura a prueba, o cómo va la sentencia de tránsito y remate, o cuándo se puede proceder, digamos, cuándo iniciamos la etapa de ejecución forzada propiamente dicha, te va a costar mucho ubicarte en ese esquema. Claro, Cuando encima. el examen era escrito, hago esta acotación y nada más, una de las preguntas que nosotros hacíamos, y nos servía mucho para saber cómo sabían, era darles, sobre todo en juicio ejecutivo, les dábamos 10 pasos procesales y les decíamos que los ordenen temporalmente, ¿no? Entonces por ahí les poníamos arriba de todo, sentencia de tránsito y remate. Y que excluyan a aquellos que no eran de este juicio, ¿no? Entonces sentencia de tránsito y remate, demanda ejecutiva, preparación de la vía, citación para el reconocimiento de firma, no sé, 10, y lo tenían que ordenar. Era una pregunta que casi siempre hacíamos cuando era escrito. Por eso te digo que está muy bien que lo visualicen de esa manera, porque puede pasar que lo preguntemos incluso en el examen. Claro, encima acá me mareaba porque, bueno, obviamente siempre se termina con la sentencia definitiva, y acá es como que con el tema de la No, sentencia de trance y remate, es como que arranca otra etapa más, entonces es como que, o sea, sí, es como que está y en el arranca la medio. etapa recursiva y después Claro, todavía te arranca una tercera, que es la de la subasta propiamente dicha, que es particularmente de este juicio. por eso. Pero pensá una cosa, la subasta, o sea, por eso también la sacamos de acá. ¿Por qué? Porque la etapa de subasta también se va a aplicar al proceso de ejecución de sentencia. O sea, cuando nosotros, eso dimensionenlo, ustedes piensen, cuando ustedes tienen un juicio ordinario o sumario, ¿sí? Y dictaron una sentencia de condena, que condena al actor, al demandado a pagar X cantidad de plata, ¿sí? Y el demandado no se aviene a pagarlo. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer con eso? Ejecutar esa sentencia, ¿sí? Y recuerden que acá, en la ejecución de la sentencia, la realidad es que el primer acto que existe contra el deudor es el embargo, porque ahí sí o sí hay que embargar. ¿Por qué? Porque el próximo paso es la citación de venta de esos bienes que se embargaron. ¿Está bien? Y una vez que el juez dicta sentencia o resolución en la ejecución de sentencia, directamente pasamos a la etapa de subasta. Quiere decir que esta etapa de subasta, la tercera en el juicio ejecutivo, se aplica, digamos, a la forma de cobrar en los juicios ordinarios y sumarios. O sea, no es que el juicio ordinario y sumario tiene otra forma de subasta. No, es la misma. Por eso podemos decir que es una etapa que es escindible del proceso ejecutivo, ¿sí? Porque aplica un proceso ejecutivo, pero también aplica un ordinario y un sumario. La forma de realizar la subasta en un cumplimiento de sentencia en un proceso ordinario es la que marca el código en esta etapa. ¿Entendés? Entonces eso es Perfecto. importante, que esa etapa aplica a toda clase de procesos en los cuales tengamos una condena. Bien, genial. Sea un juicio ejecutivo, una ejecución, o devenga de una ejecución de sentencia por haber tramitado un proceso ordinario antes. Perfecto. Gracias. Ahora Claro. sí ya voy más encaminada. Claro, esa etapa última aplica a cualquier tipo de juicio. O sea, si tuviéramos que subastar algo con motivo de un daños y perjuicios, la subasta se va a realizar igual que la que ustedes están viendo acá. O sea, que esas normas no aplican solo al juicio ejecutivo, sino que aplican a la ejecución de sentencia también. A la ejecución. Claro, a la ejecución de sentencia también, y esa sentencia puede ser una sentencia de juicio de conocimiento. Claro, bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta cortita.
que no vi. Yo leí que en el juicio, la ejecución prendaria, perdón, para apelar la sentencia de remate se daban 2 días y era con efecto devolutivo, me parece. ¿En la ejecución hipotecaria es lo mismo o es igual que...? No, a ver, lo que te establece la ejecución prendaria, vos decís en la ley prendaria. ¿De dónde lo sacaste vos eso que me estás diciendo? ¿Del código? No, ponele un archivo del campus. Bueno, lo voy a mirar, Melanie, a ver a qué se está refiriendo el archivo del campus, porque por ahí es alguna cuestión espacial y particular. Me parece que sí, porque decía artículo 30, y yo calculo que el Código Procesal no será, así que debe ser una ley. No, por eso. Deja que lo miro y en todo caso te lo escribo por mail o lo vemos la clase que viene. Quiero aclarar a qué se está refiriendo ese artículo. Claro. Por otra cosa te aclaro. El efecto del recurso, acordate que en cualquier ejecución tiene el doble efecto. Es suspensivo, pero el acreedor puede dar fianza de responder por los perjuicios que ocasionare y transformar el efecto del recurso en devolutivo. ¿Sí? O sea, si el acreedor diere fianza, siempre puede transformar el recurso en devolutivo, en cualquier clase de ejecución. Pero voy a mirar esta particularmente que vos me decís. Dale, O sea, en cualquier clase de ejecución puede transformarse la forma de apelar de suspensivo a devolutivo en la medida en que el acreedor dé fianza. En cualquiera. Pero voy a mirar el plazo que vos indicás. ¿Alguien más? ¿Cuándo es el examen, chicos? El 4 de julio. O sea, este lunes que viene, no, el otro. El otro lunes. El 4 de julio. Bueno, excepto que alguien me escriba un mail y me diga que necesita algo puntual, yo los voy a ver en el examen ya. Bueno. Le voy a escribir a Melanie, capaz los pongo en copia a todos, si tengo que hacer alguna salvedad con relación a la ejecución prendaria, los pongo en copia a los demás con la aclaración del plazo de 2 días, ¿sí? Por las dudas. Voy a mirar el apunte a qué se refiere y les escribo por mail. Si alguno necesita algo o alguna duda, me escribe por mail. Si veo que es necesario, tomamos la clase el jueves que viene, total, yo no tengo inconveniente. Si no, estudien, porque es el lunes el examen. Sí, listo. Genial. ¿Sí? Bárbaro. Porque muchas gracias. Es 30 el otro jueves, sí. ¿No? Exacto. Bueno, listo. Les escribo por mail esto que me dijo Melanie y si no me requieren para nada, los veo el día del examen. Listo, perfecto. Mucha suerte y estudien mucho, por favor. Gracias. Gracias. Chau. Lo vamos a intentar.